Buenos días, hermanos, feliz sábado. Es un placer poder estar con ustedes, aunque sea de manera virtual. Gracias por la invitación, gracias al pastor Carballo que me permite poderme dirigir a ustedes. Tiene un cierto tiempo ya que no puedo dirigirme a ustedes y es un placer poderlo hacer, aunque no los veo. Ustedes me pueden ver. Esperemos que no nos olvidemos que sigamos cultivando relaciones no solo espirituales, sino también humanas y de amistad. Esta mañana quisiera hablarles de un tema que me gusta mucho y es la libertad en Cristo. Y lo vamos a hacer a partir de la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y la libertad es algo que en este tiempo lo apreciamos particularmente más. Hemos estado confinados y aunque comenzó a principios del mes de mayo el desconfinamiento, como se dice, el 11 marcó una pauta, porque el 11 se abrieron los negocios y el 11 pues la gente pudo salir a recuperar su libertad, a pasear un poco más, a comprar también. Y bueno, es como que si nos gusta más estar libres, aunque sea parcialmente, que estar confinados. Y es normal, aunque hemos visto cuántas reglas se han tenido que instaurar para evitar o para reducir el riesgo de que la pandemia regrese otra vez, que afecte mucho Bélgica. Y en realidad nadie quisiera eso. Esas leyes son circunstanciales, pero son muy necesarias. ¿Cuántas leyes se necesitan para que, por ejemplo, aquí en Bélgica podamos vivir bien? Pues, si vamos a ver a la Constitución belga, en sus 9 capítulos hay más de 200 artículos, sin contar los anexos. Pero como aquí las cosas, como en todos lados, no pueden ser así de simples, también tenemos que contar con los 11 códigos federales, los 9 códigos regionales y sin contar con el código estadal, con las reglas que hay en el trabajo, en la escuela, en las iglesias, en las familias. Es una cosa increíble. ¿Será que somos tan difíciles nosotros los seres humanos que necesitamos tantas reglas para poder garantizar que viviremos en paz, viviremos libres y en caso de problema podremos ser protegidos? Al parecer, sí. La libertad en la Biblia es un tema central y es central porque Cristo es el tema central de la Biblia y la misión que Jesús se dio él mismo al venir a este mundo es el de liberarnos del mal, del pecado, de la muerte. Así que la libertad es el tema central. Cuando Dios se acerca al pueblo de Israel para liberarlo, es para eso. Y Él se presenta como el Dios que libera. Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, les dirá en el capítulo 19 del libro de Éxodo a todo el pueblo. Así que sí, la libertad es un tema central. Y aunque Dios le dio la libertad al pueblo de Israel, como no la supieron manejar, bastante rápidamente cayeron también bajo la opresión de otras naciones, otros países, y Dios les decía, tengan cuidado por esto y por lo otro, y otra vez caían esclavos. Y cada vez Dios les decía, no se preocupen, yo los voy a librar, y a veces, aunque Dios se enojaba, igual los libraba. Hasta el punto tal de que la promesa culmine es la que les hace diciéndoles, voy a mandarles al libertador. El único, el último. Isaías capítulo 7, sí, capítulo 7, versículo 14 nos lo cuenta. Es el famoso versículo que Mateo va a retomar en su evangelio, en capítulo 1. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice así, pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Si les parece la versión un poco desconocida, estoy usando la versión Dios habla hoy. Eso es el Antiguo Testamento. Decía yo, Mateo va a retomar esa profecía para decir, Jesús es el cumplimiento de esa profecía. Jesús es el que viene a liberar. De hecho, Jesús va a decir en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y algunos capítulos más tarde, Jesús mismo va a decir, yo soy la verdad. Es decir, yo soy tu libertad. Interesante cómo se expresa Jesús. Los mismos discípulos van a hablar de la experiencia que han tenido con Jesús, una experiencia que los hace libres, y podemos verlo, por ejemplo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
¿por qué hablar tanto de libertad en la Biblia? Uno, porque hay un enemigo que quiere que no seamos libres. Y cuando el Dios nos libera, hace de todo para que renunciemos a la libertad que Dios nos dio, con pretexto de que nosotros solo somos libres si nos rebelamos de Dios, si vivimos sin Él. Cuando en realidad esa es la mejor manera para volver a caer en las trampas del enemigo y volver a ser esclavos del mal. Es por eso que la Biblia insiste tanto sobre el tema de la libertad. Pero no solo porque hay un enemigo. La Biblia insiste mucho en la libertad, sobre todo, o además, porque, porque al parecer no sabemos manejar esa libertad. La Biblia es clara sobre esto. Todos los que nacemos sobre esta tierra, nacemos separados de Dios. Lo que se dice en términos bíblicos, en el pecado. Es decir, que todos somos pecadores. Todos estamos separados de Dios. O sea que cuando nos acercamos a Cristo, cuando lo recibimos en nuestro corazón y permanecemos en Él, todos los que somos creyentes, hemos comenzado un proceso de libertad, de liberación. Y como todos hemos pasado por ese proceso, como todos hemos conocido la esclavitud del pecado, pues uno se diría, bueno, imagino que los creyentes, cuando ven a otras personas que todavía son esclavas de cosas malas, pues han de ser muy comprensivos y han de tener una actitud de redención muy grande. Imagínense cómo se han de tratar entre ellos. El punto es que eso pues no es así. De hecho, el apóstol Pedro le dice a la gente en su momento, compórtense como personas libres. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16. Compórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. El apóstol Pablo lo va a decir de otra manera. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. O sea, la Biblia habla de libertad porque yo no sé manejar mi libertad. Y dos, porque hay un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Es lo que dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pablo había hablado diciendo, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Libertad porque hay alguien que nos la quiere quitar, libertad porque nosotros tenemos que aprender a manejarla. Pero volvamos a la historia de Israel. Vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 9 y vamos a llegar hasta el versículo 12. Éxodo 14, del 9 al 12. Dice así: Los egipcios con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y gritaron al Señor. Y a Moisés le dijeron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. ¿Cómo comprender esa reacción? ¿Cómo comprender que los israelitas digan ese tipo de cosas cuando acababan de ver a Dios actuando con poder, sacándolos de la tierra de Egipto, destruyendo prácticamente a esa nación? Ellos se encuentran, según lo que nos dice la Biblia, en un callejón sin salida. Cuando ve llegar a los egipcios, ellos tienen a la derecha montañas, a las izquierdas montañas, de frente tienen el Mar Rojo y detrás el único camino para escapar es el camino por el cual está llegando el ejército egipcio. Es un callejón sin salida. ¿Qué haces tú o qué harías tú para conservar tu libertad? ¿Lucharías tú por tu libertad? Recuerdo la historia de una persona anciana que me contó. Me dijo que a la edad de 5 años perdió a su madre. Después de eso, su padre lo abandonó en casa del abuelo. Y en casa del abuelo él conoció una pedagogía de violencia y de privaciones.
Ese niño se volvió el siervo, el sirviente, por no decir el esclavito, de esa casa. Fue tan dura la experiencia que a la edad de 14 años, cansado, con lo poquito que tenía de dinero, agarró y se fue a la parada de autobús con la intención de irse. Algún vecino bien intencionado le dijo al abuelo: tu nieto está en la parada de autobús y por las fintas que trae seguro que se quiere ir. Y el abuelo salió de toda prisa y lo alcanzó justo antes de que el camión se fuese. El abuelo se subió al autobús y le dijo: bájate de este autobús. Ese es un callejón sin salida. El niño, 14 años, miró a su abuelo y le dijo: tú me vas a tener que obligar y me vas a tener que bajar a golpes. Y aunque me bajes a golpes del autobús, el autobús siguiente lo voy a tomar, te lo prometo. ¡Qué valor! Pero esa no era la actitud del pueblo de Israel ante los egipcios. El pueblo de Israel ante los egipcios lo que hace es ceder al pánico y buscar a quién echarle la culpa. Moisés, ¿por qué nos sacaste? Pero antes de juzgarlos demasiado severamente y rápidamente, tratemos de comprenderlos. En la mentalidad que ellos tienen, las luchas entre países son luchas entre dioses. Así que cuando Dios los sacó de Egipto, para ellos, en la cabeza de ellos, Dios había aplastado a los dioses egipcios y a la nación. Pero verlos regresar, ver llegar al ejército egipcio con todo su poder, para ellos quería decir: pues finalmente no estaban tan muertos esos dioses. Finalmente es como que resucitaron y ahora vienen para la revancha, además que tienen la ventaja de que juegan en casa. Era suficiente para poner en duda si el Dios de Israel finalmente era eficaz o no. Y ahí está el miedo. El miedo es un sentimiento que uno no puede muy fácilmente controlar. ¿Comprenden por qué no es oportuno juzgarlos tan rápidamente? Es comprensible su reacción. Ahora bien, ¿estaban obligados ellos de creer que Dios los iba a salvar solo porque Dios los había ya salvado? No. Cuando Dios interviene en la vida de alguien, no es para decirle: a partir de ahora yo te voy a decir todo lo que tienes que hacer y todas las decisiones que tú tendrías que tomar, las tomo yo. No. Dios no te salva, Dios no llega a tu vida para que después tú estés obligado a aceptarlo como su Salvador, como tu Salvador o como el Salvador de tu familia. Para nada. Dios no te obliga a eso. Israel había visto a Dios actuando en Egipto, sí, pero todavía no tenían una relación personal con Él. Así que, ¿cómo actuar ante los callejones sin salida? ¿Luchas o abandonas? El pueblo de Israel tenía ganas de abandonar. Y Dios no lo obligaba a no abandonar. Porque cuando Dios llega a tu vida, cuando tú eres librado del pecado, Dios lo hace porque te ama. Y si tú te quieres quedar ahí, Dios respetará tu decisión, porque Dios nunca se impondrá, porque Dios respeta profundamente tu capacidad y tu libertad para tomar tus propias decisiones. Y en esas decisiones, tú tendrás que decidir vez tras vez si vas a permitir o querer que el Señor actúe en ellas o si le vas a dejar tener un rol en ellas. Es tu decisión, no es la de Dios. Pero sigamos adelante. Habíamos leído que el pueblo le dijo a Moisés, Éxodo capítulo 14, versículo 11, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Es precisamente lo que te decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios, más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Ellos habían sido librados, sí, pero todavía no eran libres completamente. Les hacía falta dejar el territorio egipcio. Acordémonos, cuando Dios los sacó de Egipto, los sacó sí por la fuerza de su mano, pero no solo por la fuerza, sino también por fe. Y ellos tuvieron que manifestar fe en Dios, y lo tuvieron que manifestar la noche de Pascua. Junto al Mar Rojo, y entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, ellos tuvieron que manifestar y aprender y experimentar de nuevo una segunda prueba de fe. ¿Qué iban a hacer? ¿Iban a creer en Dios?
Cuando nos damos cuenta de lo que acabamos de leer, Éxodo capítulo 14, los versículos del 11 al 12, nos damos cuenta que ellos habrían preferido quedarse en Egipto. ¿Cómo es posible? Ellos habrían preferido quedarse en Egipto, viviendo una realidad que ya conocían y que tal vez ya habían incluso aceptado. Preferían eso a correr el riesgo de ser personas libres que tienen que luchar por su libertad y que no tienen nadie más a quien echarle la culpa si no tienen éxito. En Egipto ellos pueden decir, nosotros somos esclavos, pobres, miserables, pero es la culpa de Egipto y de Faraón. Cuando eres una persona libre, tú eres responsable de tus actos y de tus decisiones. Y es que muchas veces es más fácil esconderse detrás de la rutina. Muchas veces es más fácil vivir encadenados en las costumbres diarias para no tener que enfrentar las decisiones de la vida real. Y ellos hacen eso. Dios los saca. Y dicen, ¿para qué nos sacaste? ¿Te imaginas tú en una situación semejante? Tú estás ayudando a alguien, y cuando las cosas se ponen difíciles, se voltea contra ti y te dice, todo esto es tu culpa. De todos modos, ¿para qué viniste a ayudarme? Y me habrías dejado allá, habría sido mejor. Eso se llama ingratitud. Y por lo general, no nos quedamos junto a las personas ingratas. Por lo general, le decimos, bueno, ¿quieres seguir sufriendo? Sufre, adelante, yo me voy. Dios no hizo eso. Dios se arriesgó a comenzar el proceso de liberación del pueblo de Israel, aún corriendo el riesgo de que el pueblo de Israel le diese la espalda. Dios sigue haciendo lo mismo hoy día. Dios, cuando llega a tu corazón y te libera, lo hace sabiendo que Él corre el riesgo de verte dar la vuelta y partir. Dios te libera aún corriendo el riesgo de poder perderte justo después. Dios tomó el riesgo de liberar a Israel. ¿Cuál era el riesgo? Bueno, el simple riesgo de que Israel no supiese vivir como una nación libre, el simple riesgo de que Israel no supiese lo que significaban los derechos humanos, de que no supiese lo que significaba la igualdad entre las personas, que no supiese lo que significaba vivir como personas libres o conservar la libertad. El riesgo era también de que ellos no tuviesen una noción correcta de quién era Dios y cómo Dios quiere entrar en relación con los seres humanos. Es un gran riesgo y Dios decidió correrlo. Es con ese pueblo que se está quejando de él junto al Mar Rojo que Dios quiere hacer alianza. Es con ese pueblo con el que el Señor quiere seguir una experiencia más grande de libertad. Es el pueblo que está diciendo, habríamos preferido quedarnos en Egipto, el pueblo que Dios escogió. La libertad es un riesgo. La libertad es un riesgo. Y junto al Mar Rojo, Dios hizo un prodigio enorme. Abrió las aguas del mar y el pueblo pasó a pie seco del otro lado y lo libró. ¡Qué poder! ¡Qué prodigio! ¡Qué señal más grande! Pero para mí, abrir el Mar Rojo es una señal mínima respecto a ese milagro aún mayor. ¿Cuál milagro? El milagro de que Dios ame al pueblo de Israel a pesar del pueblo de Israel. El milagro más grande es que Dios me ame a pesar de que yo sea como soy. Cuando somos adolescentes, tenemos una ilusión, la de crecer, la de ser libres, la de tal vez irnos de casa para hacer lo que querramos, para comer lo que querramos, para comprar lo que querramos. Pero esa libertad que se llama la edad adulta es una libertad que se paga a precio de restricciones, de responsabilidades, de sufrimientos. Pues claro que sí, y menos mal que hay gozos, hay victorias, pero también hay frustraciones. Es el precio de ser adulto. Y no es fácil, no es fácil. De hecho, cada vez más los jóvenes adultos no se quieren ir de la casa. ¿Por qué? Porque quieren seguir aprovechando del bienestar que tienen en casa, tienen comida, tienen planchado, tienen tomado, y además, este tipo de adolescentes o jóvenes adultos, cuando tienen problemas, quieren su libertad, claro que sí, pero cuando tienen problemas, ¿quién tiene que resolver los problemas? Los padres.
¿Y cómo piden? Muy a menudo piden malas cosas. Eso me hace pensar tanto, tanto, tanto en el pueblo de Israel. Israel parece un adolescente cuando sale de Egipto. Si contamos a partir del momento en el cual llegó Moisés a Egipto y hasta el momento en que llegaron a Horeb, 7 veces se rebelan contra Moisés. Si quieren ver, lo pueden ver después. Ahorita no tenemos tiempo, pero se los voy a ir diciendo. En el capítulo 5, Moisés llega y dice, Dios les va a liberar. Ok, estamos contigo. Va a hablar con el faraón y las cosas se ponen mal y le dan la vuelta a faraón. Le dan la espalda a Moisés. Y le dicen, es tu culpa, estábamos mejor antes sin ti, antes de que nos presentes a tu Dios. No lo queremos más, ese Dios. Le dan la espalda. Y de hecho, en el capítulo 6, Moisés regresa a hablarles en el nombre de Dios y ni lo quieren escuchar. No, ¿para qué te escuchamos? Capítulo 14. En el capítulo 14 es lo que estamos estudiando en este momento. Le dicen a Moisés, nosotros te habíamos dicho, no nos saques de Egipto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Cualquier cosa que esté sucediendo o que suceda es tu culpa. Y es la de Dios finalmente, porque fue Él quien nos sacó. Capítulo 15. Llegan al estanque de Mara y las aguas son amargas y se ponen a quejarse. Tenemos sed. Capítulo 16. Tenemos hambre. Danos pan, danos carne. Dios se las va a dar. Pero aún así van a encontrar, aún en el capítulo 16, modo de ser desagradables. Dios dice, salgan y agarran lo suficiente para el día nada más. Y no, nosotros salimos y agarramos para más días. Dios les dice, el viernes agarran para 2 días. Y ellos dicen, no, el viernes agarraremos solo para un día y mañana saldremos a buscar más. Espíritu de contradicción. Capítulo 17, en el monte Refidim. En el desierto de Refidim. Tenemos sed. Pero no es solo tenemos sed, como habían hecho junto al estanque de Mara, es tenemos sed. Y tenemos sed. ¿Y dónde está ese Dios? No está Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos sed? ¿Nos va a ayudar? ¿Sí o no? Ellos van más lejos en sus quejas. Definitivamente el pueblo de Israel es un pueblo que podríamos decir con los peores rasgos de un adolescente, malcriado además. ¿Cómo reacciona Dios ante ese pueblo malcriado, desagradable? Cuando yo estaba en México, pequeño, creciendo, la educación que recibí es la siguiente. Tú no puedes contradecir a tus padres. No puedes alzar la voz, no les puedes decir no, no puedes interrumpir cuando ellos están hablando con alguien más. Y cuidadito si un día se te escapan esas cosas, porque la pedagogía del cinturón, de la chancla o de lo que sea, no me estoy quejando, no me pasó nada, pero esa era la pedagogía. Y cuando llegué a Europa, yo pensaba que esa era la única y la mejor pedagogía. Ahora Dios me permitió de encontrar a mi mujer y ha sido una bendición, porque ella me ha estado guiando para conocer otra pedagogía. Una en la cual escucho y antes de actuar, pienso. Una en la cual se pone en práctica sobre todo la bondad. Una en la cual uno aprende que no es el castigo lo que finalmente va a hacer que las personas cambien de parecer, sino es acompañarlas, es animarlas para que sigan desarrollando lo mejor que tienen por desarrollar. Y eso es lo que Dios, es la actitud que Dios va a tener con el pueblo de Israel a partir de que llega a Egipto hasta que los lleva al monte, a la montaña de Horeb. Ellos se quejan, ellos rezongan, ellos hacen berrinches y Dios le da lo que necesita. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da la libertad, nosotros comenzamos un proceso lento a través del cual nosotros podemos y tenemos y vamos a crecer. Pero no es fácil. No es fácil crecer a los hijos. Pregúntenle a cualquier papá, a cualquier mamá. Con todo el amor que uno pueda tener, uno sufre también creciendo a los hijos. Y parece normal. Pero ¿por qué Dios habría querido tener a un pueblo tal y tener que soportarlo? Porque era el único camino para que ese pueblo pudiese nacer, crecer, desarrollarse y vivir la libertad que Dios soñaba para ellos. Y Dios quiso correr ese riesgo. El Señor los llevó hasta el monte de Horeb. Junto al monte de Horeb. El Señor les dice, ya aquí son libres. Y no sé si se han dado cuenta. En ese momento Dios ya había cumplido la mayor parte de las promesas que le había hecho a Abraham sobre su descendencia.
Ya no eran esclavos. Dios los había sacado de Egipto, los había sacado y eran muchos. Y tenían dinero. Dios había prometido que habrían salido con riquezas y salieron con riquezas. Junto a Oreb, el pueblo de Israel tiene en sus manos todo para decidir a dónde ir, qué hacer, cómo vivir. Son libres. Y Dios no se impone. Dios se propone. Si me aceptas como tu Dios, entonces tú serás mi pueblo. Ya no quiero ser el Dios de Abraham solamente, quiero ser tu Dios, el Dios de Israel. Y cuando el pueblo de Israel acepta, Dios le da lo que necesitaban, no para ser libres, porque ya eran libres. Le da lo que necesitaban para seguir siendo libres. Y es lo mismo hoy con nosotros. Cuando Dios nos libera, Dios nos deja ahí, pero si nosotros no decidimos vivir más cosas con Él, Él nos impondrá. Pero Él nos propone de poder seguir viviendo cosas con nosotros y nos da las mismas pautas para que podamos seguir siendo libres. ¿De qué estoy hablando? De los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son las señales en el camino que te permiten saber cuándo te estás desviando. Los 10 mandamientos son las señales que te permiten crecer con el Señor. Esas señales te permiten seguir manteniendo y conservando tu libertad. ¿Cuántas personas se quejan de los 10 mandamientos, en particular del sábado? El apóstol Santiago habló así de los 10 mandamientos, capítulo 1, versículo 25 de la epístola de Santiago. Pero el que no se olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme, cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. La libertad no existe sin reglas. La libertad no existe sin leyes. ¿Somos libres en este país? ¿Nos gusta estar en este país? Y aunque no nos guste, disfrutamos de una libertad y esa libertad está bien cuadrada, bien delimitada por las leyes. ¿Qué es lo que hace Dios cuando se acerca a mí? ¿Soy esclavo del pecado y del mal y de mis costumbres y de mis vicios? Dios me dice, yo te puedo librar de eso. Eres esclavo, yo te ofrezco la libertad. Eres libre porque has aceptado la libertad que te ofrezco. Porque cuando yo le pido al Señor que me libere, cuando le pido por fe que me perdone, Dios me perdona y no me pide nada más a cambio de eso. Pero me propone seguir caminando. Así que cuando soy esclavo me dice, te ofrezco la libertad. Cuando ya soy libre me dice, te ofrezco que me aceptes como tu Dios. Cuando lo acepto como su Dios, Él me dice, te doy mis reglas, mis mandamientos para que sigas siendo libre. Y cuando yo acepto de recibir sus mandamientos, me dice, sí, obsérvalos. Pero no los observes para ser libre, porque yo ya te liberé. Los mandamientos yo no los observo para que Dios me libere. Ya soy libre. Dios me dice, no observes mis mandamientos para obtener la vida eterna. Por la fe, tienes que estar seguro que yo ya te la di. No observes mis mandamientos para pensando que Dios así te va a perdonar. Yo ya te perdoné. Y entonces, ¿para qué y cómo observo los mandamientos? Observa mis mandamientos, porque ya eres libre, porque ya eres salvo, porque eso te permite seguir siendo libre, pero sobre todo, obsérvalos, porque me amas. Jesús dijo a sus discípulos, si me amas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que quiere decir, si no amas a Dios, no sirve de nada. En tu caso, no para Él. Somos libres. Libres porque Dios aceptó de correr el riesgo de librarnos y que luego le demos la espalda y le digamos siempre no. Dios aceptó el riesgo de proponerse a nosotros como un padre, riesgo que lo llevó a la cruz. Somos libres porque Dios aceptó de correr el riesgo de librarnos, de llevarnos hasta la montaña de Oreb, proponernos una alianza y que ahí junto a la montaña le digamos, no me interesa tu alianza. Dios corrió el riesgo de librarnos, que aceptemos su alianza y viendo sus 10 mandamientos le digamos, sí, ok, pero solo voy a agarrar 9, o 4, o 6, o ahí veré. Dios corrió ese riesgo y Dios nos ha librado. Y si aún no conoces la libertad en Dios, la libertad en Cristo, te invito a que la pruebes. ¿Qué cambia?
¿Qué cambia si aún no somos totalmente libres? Todavía estamos en esta tierra sujeta a las leyes del pecado y la maldad. Efectivamente, somos libres y aún no lo somos completamente, pero eso muy pronto será realidad, porque muy pronto Jesús regresará. Mientras tanto, ¿cuál es la dimensión de nuestra libertad? Yo, siendo libre en Cristo, sé que aunque en los momentos difíciles yo no le sepa pedir a Dios las cosas como conviene, yo sé que Él no me va a rechazar. Y yo sé que en Él encontraré un refugio seguro en toda circunstancia. Y eso me hace sentir libre, libre al punto tal de que las preocupaciones cotidianas ya no son lo que reina y domina en mi vida. Incluso la muerte ha pasado a ser una cosa secundaria. ¿Por qué? Porque si yo tuviese que morir, yo resucitaré en su momento dado y seré victorioso de la muerte porque mi Cristo ha sido victorioso de la muerte. Esa es la libertad que Dios te da. Y puedes vivir una vida tan libre de tanto tipo de preocupaciones y de ansiedades que Dios te hace que te conviertas en un emisario, en un representante de la libertad. Con la libertad que Dios te ha dado, Él te hace capaz de ir para liberar a otros. Ir y sacar a los otros. A esa gente que aún no conoce a Jesús y que vive confinada. Y no vive confinada por un virus. Vive confinada por el dolor, por la soledad, por el sufrimiento, por la enfermedad, por la falta de amor. Solo un encuentro personal con Jesús te puede desconfinar de todas esas cosas. Y nuestro rol es ir y presentar a Jesús a los demás. Aunque no seamos aún totalmente libres y estemos esperando el regreso de Jesús, a nosotros que caminamos con Cristo, el Señor nos dice: ve, corre el riesgo de tenderle la mano a los que viven aún encadenados en el pecado, en el sufrimiento. No los veas mal, porque tú no vales más que ellos. Míralos con el amor con que yo los miro, con los ojos con los que yo te volteé a ver cuando tú estabas encadenado en ese sufrimiento, en ese pecado, lejos de mí. Corre el riesgo de ir a ellos. Tiéndeles la mano. Diles: levántate, no tengas miedo. Avanza. Ten fe. Camina confiadamente y espera confiadamente en Dios. Y sobre todo, prepárate. Porque Dios ya está preparando y actuando tu liberación. Que Dios te bendiga.